pasar a su clase, ¿verdad? Pueden tener una clase especial para ellos. Y nos da mucho gusto entre semana poder acordarnos del Señor bueno todos los días, pero poder orar juntos, cantar juntos, alabar al Señor y también meditar en su palabra, ¿no? Esta reflexión del día de hoy se llama El amor y la humildad con la que nos ha limpiado. Jesucristo nos ha limpiado de nuestras fallas, de nuestro pecado. A veces nos sentimos como que no somos dignos, ¿verdad? Y es que no somos dignos, porque somos indignos. Quiere decir que la Biblia dice que lo mejor de nosotros, si haces buenas obras, si haces caridad, si haces un orfanatorio, si pagas el tratamiento de alguien enfermo, o sea, las mejores obras de nosotros delante de Dios son como trapos de inmundicia. O sea, no valen. Ahora imagínate con esa reflexión, te puedes dar una idea de qué sería entender cómo son nuestros pecados delante de Dios. Qué tan horribles son, qué tan feos son. Pero a pesar de esa verdad, esa realidad que nos debe de avergonzar terriblemente si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que hemos hecho mal, debemos hoy de creer otra verdad. O sea, no vengo a agüitarlos, y menos de noche, ¿verdad? Se me van a dormir después todos traumados. No, tenemos que creer una verdad mucho más preciosa, mucho más importante, porque no es una verdad mía. O sea, mis fallas, lo que pasó en mi vida, es una verdad de mi vida, que ojalá que nadie entendiera ni supiera y les diera amnesia a los que saben algo. Pero hay una verdad que no es mía, es de Dios. Es una verdad que Él nos ha limpiado. Y Él nos ha limpiado por medio de Jesucristo, que vino a dar vida y sentido a la palabra escrita, a la promesa de Dios durante años. Y tenemos que creer la palabra de Dios, que fue hecha carne, que se convirtió en Jesucristo. Así que Jesucristo es lo que nos vino a limpiar con su obra en la cruz del Calvario de todo pecado. Nos dio la libertad del mismo pecado porque estábamos en una esclavitud por esa vergüenza, por ese pecado. Y el diablo nos tenía sometidos también a su reino. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo que no es mucho de acción, sino es de convicción. Tienes que creer. Hay gente que hace mucho y tú lo ves y dices, qué buena persona, qué buen cristiano. Y no es cierto. O sea, no todo lo que vemos es así. ¿Por qué? Porque él a veces siente culpa y empieza a hacer muchas cosas para Dios. Yo tengo que ayunar, yo tengo que esforzarme por portarme bien y tienen un código moral estricto y terrible y nos han engañado, porque no tenemos que hacer eso. Lo que tenemos es no dudar, tenemos que no dudar del poder de la obra de Dios. Gracias, Yeshua. Es muy delicado que dudemos. O sea, eso es fallar. Y fallar es pecado. Cuando Dios no te condena, tú te condenas y estás haciendo algo que Dios en todo caso es el que debería hacer. Entonces me pongo en el lugar de Dios. Cuando yo me condeno, cuando yo pienso que estoy mal, cuando ya le he pedido perdón al Señor y no acepto su perdón porque no creo que soy digno. Entonces tienes que creer. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, versículo 9. Vamos a leer 2 versículos. Te invito a ponerte de pie para leerlo y aprovechamos ponernos de pie para orar. O sea, pedirle a Dios que nos hable. ¿Qué te parece? Dice Hechos 11, 9 y leo la NTV. Pero la voz del cielo habló de nuevo, diciendo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. 3 veces le dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Como que Dios quería que quedara muy claro, 3 veces se lo dijo. Eso sucedió, dice el versículo 10, 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Señor, te pido que me uses dando tu palabra,
Que en el hablar mío y el escuchar de todos sea tu Espíritu Santo diciéndonos el mensaje que tú quieres darnos. A veces suceden cosas que no nos las creemos, Señor. Hemos sido limpios y somos perfectos delante de ti. Pero ahora te pedimos, ayúdanos a saber qué hacer para creer en ti, para creer en esa palabra y para no perdernos por el engaño de Satanás, no perdernos nada de lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Desde la primera página de la Biblia, desde Génesis 1, versículo 1 y en adelante, empieza el Señor a decirnos el diseño que tiene para nosotros, para cada hombre, para cada mujer, para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él creó a nuestro padre Adán y a Eva, nuestra mamá, o sea, la mamá de todos, de donde venimos todos. Los creó a imagen y semejanza de Dios. Ese es el diseño de nosotros. Cada mujer, cada hombre. Pero al fallar a Dios, cuando se falló desde la primera desobediencia por hacer algo que Dios dijo que no hiciera, Adán y Eva, al fallar Caín, al darle mucha envidia de la posición que Dios halló delante de, más bien que Abel, su hermano, halló delante de Dios, él en su corazón tuvo envidia. Es un pecado, pero no había hecho nada hasta que tomó la mala decisión y mató a su hermano. Y así cada pecado es el fallar a Dios. O sea, no es tan moralmente reprobable como muchos piensan, porque el código moral y las cosas esas, muchos de los religiosos lo exageran. Y lo malo es que exageran las cosas que no son dignas de exagerar. Y lo que deberíamos de poner atención no lo ponen atención. O sea, ¿cuál es el pecado? La palabra de Dios define en el Antiguo Testamento iniquidad, define prevaricación, define pecado en sí, la palabra que se traduce como pecado. En el Nuevo Testamento, amartias o amartías, dice Pablo, en Romanos. Y define eso como fallar en el blanco, fallar al blanco. ¿Y en qué fallamos? Fallamos en una sola cosa, el amor. Por eso el tema del día de hoy es el amor y la humildad con la que Cristo nos ha limpiado. ¿Por qué digo que fallamos en el amor? Porque todos los mandamientos de la palabra de Dios están encerrados en una sola cosa, en dos cosas que tienen que ver con el amor. Amarás a tu Dios y por lo tanto no le vas a fallar. O amarás a tu hermano y por lo tanto no lo vas a matar, no le vas a adulterar, no vas a hacer cosas en contra de él, no vas a codiciar lo que tiene, no vas a tener envidia, vas a tener gozo cuando a él le vaya bien. Entonces, ¿dónde fallamos? En una cosa, se llama amor. La principal falla que tenemos es en amar. Tenemos que entender eso, porque todo mandamiento, para evitar fallar, que es lo que es el pecado, fallar al mandamiento, se encierra en amar a Dios y amar a tu prójimo. De manera que el Señor quiso arreglar eso. Cuando se cayó en ese fallo, en pecado, la promesa vino y la promesa era de que Cristo iba a venir. Iba a venir el Mesías, nacido de mujer, nacido de una virgen, y iba a ser perfecto. Por medio del tabernáculo podemos ver una sombra de lo que es la salvación. Si estudiamos el tabernáculo, cada elemento, cada rito que se hacía en el altar de bronce, en el altar del incienso, en la fuente del lavacro, todo eso se sacrificaba, se limpiaba, se ponía pan, se ponía luz en el candelero. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios a la cual no se podía entrar a menos de que hubiera una sangre de un cordero que una vez al año se podía esparcir sobre los pecados del pueblo para que fuesen por un año perdonados y el año siguiente iba a hacerse el mismo rito. ¿Por qué? Porque Dios quería, no dice después Hebreos que esa sangre, esos ritos no quitan pecados.
Lo que quitaba el pecado era el creer en eso, el creer en que iba a venir un Mesías, que iba a morir. Y por eso Juan el Bautista presenta a Jesús delante de los judíos. Todos los judíos entendían perfectamente cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos venía a su mente todo el ritual del tabernáculo, donde estaba tipificado lo que es el plan de Dios para volver a retomar esa imagen y esa perfección que teníamos que tener y que no pudimos tener porque todos pecamos. Hoy no hay gente que no peque, no hay gente perfecta. Hasta los niños manipulan cuando están embrasilados y lloran y no necesitan ni comer, ni cambiarse, ni les tiene cólicos. No, a veces son manipulaciones. Desde pequeñitos, dice Proverbios, que vienen los niños con la rebeldía así entrelazada al alma. Eso es lo que dice Proverbios. Entonces, la limpieza del pecado estaba en la palabra de Dios desde la primera página también, desde que el Señor prometió que iba a haber un Mesías, que iba a venir y iba a rescatar y iba a sacrificarse por el hombre para volver a aquel plan perfecto que tenía Dios desde el principio. Y eso es por medio de la redención. ¿Qué es la redención? Es la limpieza del pecado del hombre. Y tenemos que creer eso. La palabra de Dios desde Génesis, el arca de Noé, la ley de Moisés, todas las cosas que pasaban son ejemplo y son sombra de que Jesús iba a venir y iba a limpiar el pecado del mundo. Lo que nos limpió fue la sangre del Cordero, el cumplimiento de la palabra de Dios que está escrita. La hizo vida Jesús cuando nació de una virgen y nació. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo. En la King James dice, in the beginning was the word. Pero me gusta en español porque dice el verbo, la Reina Valera. ¿Por qué? Porque no es cualquier palabra. Word es palabra, ¿verdad? Pero no es cualquier palabra. El verbo, sabemos todos que es la acción de la palabra ejecutada. Entonces Jesucristo vino a hacer vida a la palabra, no es cualquier palabra, es la palabra en acción. Y entonces por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Jesús es Dios, era Dios y será Dios. Entonces la palabra hecha vida es Jesucristo. Y todo eso, con la sangre de Jesucristo en el derramamiento, nos lavó. Es muy instructivo el entender cómo se aplicó la sangre en el lavamiento. Con qué amor, con qué humildad el Señor nos ha limpiado. Nos enseña mucho para poder vivir una vida no en condenación. Ya nosotros, es más, Jesús nos salvó de la condenación. Dice el Señor, yo no vengo a condenar al mundo. Lo primero que piensa alguien que cuando te ve con una camisa del campamento, o una camisa que diga algo, que diga Jesús o que diga cualquier texto bíblico, lo primero que piensan es, uy, ya vino este cristianito que no es inclusivo, nos excluye a todos porque nos manda al infierno. No, la noticia es, no te estamos mandando al infierno, tú vas para allá. Esa es la verdad. O sea, Jesucristo dice, yo no vine a condenar al mundo, vine a que el mundo sea salvo por mí, el mundo ya estaba condenado. De manera que Cristo viene y la iglesia desde el principio recibió ese mensaje, que Cristo vino a limpiarnos, que Cristo vino. Una vez Pedro andaba de viaje en el norte de Jerusalén, cumpliendo aquel mandato que Jesús dijo, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, estaban en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces él ya había pasado Samaria, ya iba por el norte, en una ciudad que se llamaba Jope, la misma ciudad donde dicen que Jonás lo expulsó el pez para que fuera a Nínive, ¿no? Entonces en aquella ciudad andaba Pedro predicando, todavía dentro del territorio de Israel. Y andando predicando, bueno, llegó a la casa de un judío que se llamaba Simón, tocayo, ¿verdad? Él era Simón Pedro. Y entonces llega a la casa de Simón y estaba ayunando. Y Dios le muestra esta visión donde había puros animales que eran inmundos para ellos, para los judíos. Pedro era judío, cristiano, pero judío. Y no comía puerco, no comía chicharrones en salsa verde, imagínate, de lo que se pierde. No comía camaroncitos empanizados. Lobster, red lobster, you like it? With butter.
chulada, ¿verdad? Ya no le voy a seguir porque algunos no han cenado. Se perdía de todo eso, ¿verdad? Y el Señor le muestra todos estos animales y Pedro le dice, no puedo comer eso, Señor. Estaba en ayunas, imagínate, y en esa visión le muestra que coma esos animales. 3 veces le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero no hablaba el Señor tanto de comida. Era un ejemplo para que Pedro entendiera, porque después de eso fue llamado por un Cornelio, un hombre que se llamaba Cornelio, que era un militar, general de centurión, jefe del ejército romano, que no tenía nada que ver, ni era samaritano. Los samaritanos siquiera tienen algo de sangre judía. Los de Jerusalén, obviamente, los de Judea, los de Samaria, pues son como mezclados, pero al fin judíos. Pero por primera vez Pedro recibía una revelación de que tenía que ir todavía un poquito más al norte de Jope, a la ciudad de Cesarea, donde estaba no el carcelero, donde estaba el centurión. Y cuando llega, resulta que se pone a predicar y todo el mundo no nada más recibe a Cristo, sino reciben el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas. ¿Alguien aquí no habla en lenguas? Levante la mano si no habla en lenguas. Ok, shame on you. Como dicen los gringos, ¿no? No. Vamos a pedirle al Señor que te bautice y te bautiza. Pero sucede que lo triste, cuando regresa otra vez a Jerusalén, a la iglesia de donde salió en el sur, allá donde están todos, son judíos, son cristianos, pero son judíos, han creído en Cristo. Y dice que en el 11, Hechos 11, en la NTV, dice que le decían, entraste, en el versículo 3, en 11:3, entraste en una casa de gentiles, de gente que no es judía. O sea, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Cómo es posible? Y hasta comiste con ellos. Pues, ¿qué comiste? Y entonces Pedro les contó todo. El versículo 4 dice, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, mientras oraba caí en estado de éxtasis, tuve una visión, el Señor empezó a hablar, algo parecido a una sábana grande, descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana vi toda la clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves que había, y oí una voz que me dijo, levántate, Pedro, mátalos y come. O sea, tampoco te lo comas vivos. No, Señor, respondí, jamás, no he comido algo que nuestras leyes, decía él como judío, nuestras leyes declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo y dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. Por eso es que tenía que entender la iglesia el mensaje tan hermoso de que Jesús nos limpió y que Jesús nos limpió a todos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Bueno, aparte de Susano, ¿habrá alguien más? Bueno, pues dice Pablo que somos perfectos, que somos santos. Por eso nos dicen que somos bien hipócritas, ¿verdad? Porque la gente nos ve y dice, no, este cuate no, tiene todo menos eso. Pero fíjate lo que pasó, que el Señor Jesucristo puso un velo que ahora es como su sangre derramada en la cruz, y Jesús nos ve a través del sacrificio de Cristo y no te ve como tú me ves a mí. Jesús nos ve perfectos. Piensa en el que te cae más mal, en el que siempre le encuentras cosas, en el que dices, ay, qué bárbaro, este cuate yo no sé cómo es cristiano. O sea, hello. Si no se te ocurre nadie, eres tú. Bueno, pues Él es perfecto. ¿Cómo la ves? No, ¿verdad? ¿Cuántas esposas dicen, no, claro que mi esposo no? ¿Verdad? Nadie nos conoce como la esposa. A veces no entendemos lo que Dios nos quiso decir. Y por eso es difícil amar a nuestros hermanos. Y fallamos en el amor y cometemos pecados.
Cuando yo deseo algo y no me importa si Dios dice que no lo haga, fallo en el amor a Dios y cometo ese pecado. Entonces, por eso el amor se demuestra en humildad. Ese es el punto número 1 de 2, o sea, no está tampoco muy largo. El amor de Dios se demuestra en humildad. Número 1. ¿Cómo en humildad? ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Todo lo demás te puede fallar. El pastor, el apóstol, el líder de la CFC, estos dos jóvenes que se ven perfectos, también pueden fallar. Y luego lo voltea a la vez, hombre, cuál perfectos. Pero bueno, es bonito. Juan 13 dice que Jesús, antes de la celebración de la Pascua, Jesús ya sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Él pasó 3 Pascuas, cuando menos registradas en la palabra de Dios. Esta era la última. Y lejos de preocuparse por eso, sigue diciendo, que en su amor Él había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. O sea, aquí Juan está diciendo que en la cruz les iba a mostrar un diferente nivel de amor. Dice, no hay nadie que te ame más que el que da su vida por sus amigos. Dice, un nuevo mandamiento te doy. Esto nunca se había visto antes, dice el Señor Jesús. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, Jesucristo le iba a demostrar lo que es el amor hasta el final. Jesucristo en esa etapa de vida en la tierra mostró amor, mostró un alto nivel de perfección. De hecho, fue perfecto, no hubo en él pecado. Pero él sabía 2 cosas. Sabía que lo iban a traicionar y sabía que era ya el final de su ministerio. Y también sabía, dice el versículo 2, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. O sea, la traición la sabía Jesús. ¿Y sabes qué decidió hacer Jesús? Amar. Sabía que todos los discípulos lo iban a dejar solo. Y el discípulo que más presumía de perfección, lo iba a negar 3 veces. Pero él quiso amar hasta el final, él quiso demostrar no odio ni amargura. Alguien así traicionado luego saca odio, amargura. Eso es lo que podemos hacer nosotros, lo normal. Pero el Señor nos invita con este ejemplo a seguir el amor, a pesar de que te paguen mal. Decide amar y dar el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje del día de hoy. Si te tienes que ir por alguna razón, ese es el mensaje. Da amor y habla de Jesús. Esa es la chamba. Pero bueno, la cercanía de Dios, fíjate bien, muchos les pasa al revés. O sea, son religiosos, ay, yo no me junto con este porque es malo, es pecador, ¿verdad? Él se da baños de pureza. Y está peor, porque está juzgando a su hermano. Pero la cercanía a Dios, entre más te acercas a Dios, más Dios te manda con los pecadores para que los traigas. Y el Señor Jesús estaba diciendo, versículo 3 dice, Jesús también, aparte que sabía que lo iban a traicionar, dice que Jesús también sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. O sea, que Él era el mero mero, es Dios. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios. O sea, pues entre más rápido nos vayamos mejor, ¿verdad? Pues Él sabía quién era Él, porque para esa hora ya el Espíritu Santo le había dado testimonio de quién es Él. ¿Sabes quién nos da testimonio de quién soy yo, de quién es Dios? De si tengo pecado o no tengo pecado. Es el Espíritu Santo el que me da testimonio. Por eso cuando tú te conviertes, aceptas a Cristo y el Espíritu Santo viene a ti, es cuando empiezas a tener testimonio de qué hacer y qué no hacer. Y es simplemente amar a Dios y amar a tu prójimo lo que te ayuda a cumplir todo eso que tienes que hacer o a dejar de hacer todo lo que no tienes que hacer. Pero Jesús se dio cuenta, no por sus atributos de Dios, porque Dios sabe todo,
Dios es todopoderoso, pero él eso lo había dejado en el trono para venir a nacer como hombre. De hecho, no sabía muchas cosas y tenía que aprenderlas. Dice que aprendía y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús obedecía en todo a sus padres, José y María, y obedecía al Padre Celestial. Y en el Getsemaní oró con mucho dolor y sufrimiento y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él era obediente y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Aprendió todo eso, y una de las cosas que aprendió por revelación del Espíritu Santo es quién era él también. Es que él era Dios, pero no estaba funcionando con los poderes de Dios porque los había dejado, según Filipenses, en el trono. Pero él sabía, como tú puedes saber quién eres, como tú debes creer quién eres. Tú debes creer que eres perfecto, pero no presumas de que eres perfecto. Te vas a ver muy hipócrita porque la gente no te va a ver así. Pero tienes que creer en Dios y tienes que creer que tus hermanos son perfectos y amarlos a pesar de que te fallen. Porque Dios dice que ese es el reto que Jesús estaba haciendo. Y dice el versículo 4, ahí me van siguiendo la lectura, dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto o la túnica y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Una de las costumbres que tenían en esa época, cuando alguien llegaba a una casa, tenían a veces esclavos y los esclavos se encargaban de lavarle los pies a quien entrara a la casa a visitar a la familia. Pero Jesús no tenía esclavos. Y Jesús no quiso, aunque podía, porque él sabía quién era. Fíjate bien, lo que dice el texto es que Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía quién era. Y Jesús no presumió ni tomó el ser igual a Dios como cosa para qué agarrarse. ¿Cuántas veces a ti te dicen: bueno, tú vas a orar en la CFC? Y ya te sientes como que eres el papa del apóstol. No, olvídate. Se nos sube a veces, nos hace daño. Necesitamos ser humildes. ¿Tenía que ser humilde Jesús? No. Pero Jesús lo hacía, dice la palabra de Dios, que él sabía quién era, sabía que lo iban a traicionar, sabía que él era el dueño del universo, pero él tenía, por como es, con la seguridad que es, tenía que demostrar que es amor y es humildad, porque él es amor, Dios es amor. Cuando tú no eres algo y alguien pone en duda y tú estás en el papel, tú dices: sí soy, ¿verdad? Y lo defiendes. Te voy a poner un ejemplo. ¿A quién has oído decir: no soy niño? ¿A quién? ¿A un adulto? No. El que dice así es un niño, ¿verdad? Y generalmente es un niño ya que ve a otros bebitos y a los 3 años dicen: yo no soy bebé. Pero Jesús no tenía esos complejos. Y Jesús sabía quién era él y que era Dios. Y no tenía que demostrarle a nadie, sino simplemente lo que tenía que hacer es amar. Y para amar tú y yo necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque el amor es Dios y el humilde Dios lo mira de cerca, Dios lo invita con él. Pero al altivo Dios lo mira de lejos, dice la palabra de Dios. Qué triste ser altivo, ser orgulloso, porque ni Dios trata con eso. Bueno, Dios tiene misericordia a veces y ahí le manda a veces espíritus inmundos para que le enseñen que es inmundo, que no es humilde. Qué triste, ¿no? El orgullo que no lo ve Dios de cerca, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que amar. Para amar tenemos que ser humildes. Un humilde es alguien que nunca está criticando. El que critica ya está un poquito subidón porque se cree juez. No, esta persona no, le falta. ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces, punto número 2, no llames impuro a lo que Dios limpió. Y créelo, cree que Dios lo limpió. Dice el versículo 6, Juan 13, seguimos en Juan 13. Cuando se acercó Simón Pedro, le dice, estaba Jesús lavándole los pies a los discípulos, no sé por cuál empezó, pero ya llegó a donde estaba Pedrito
¿Y qué crees que dice Pedro? Si sabes contar, no cuentes conmigo. Jamás me vas a lavar los pies a mí. Dice el versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, Pedro, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día entenderás. Tendrás al Espíritu Santo y vas a entender. Y Pedro dice, no, claro que no, de ninguna manera. Y entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no vas a pertenecerme, no vas a tener parte conmigo, no vamos a ser uno, no vas a tener parte en mi reino. ¿Te fijas qué importante es que nosotros entendamos que el Señor nos puede lavar, nos dejemos lavar y entender que somos perfectos cuando menos delante de Él? Y actuar humildes, no como perfectos, pero saber que ese amor tenemos que transmitirlo a otros porque necesitan ser perfectos. Y dice que Pedro reaccionó totalmente, él era extremo, ¿no? No quiero nada o quiero todo. Y entonces dice, entonces lávame también las manos y la cabeza, vamos por el champú. Y entonces le dice el Señor, hold your horses, Peter. Cálmate, venado, en español. Le dice el Señor Jesús, versículo 10, una persona que ha sido bañada bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, ¿verdad? Como diciendo, ya sabemos cómo es Judas, ¿verdad? Dice el 11, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Pero ¿por qué todos estaban limpios? ¿Por qué ya estaban limpios? Dice, como conclusión, dice el versículo 12, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, ya se puso la túnica, terminó, y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer, muchachos? ¿Sí entienden? Porque no son apóstoles normales, no tenían nada del Espíritu Santo todavía. Pero bueno, la explicación que les da Jesús es un reto para ti, para mí. Es un reto con el que quiero que pienses, que aceptes y que no te vayas sin ese reto. Dice, ustedes me llaman maestro, me llaman Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que no era cualquier maestro. Jesús sabía que era Dios. Y dice el 14, y dado que yo, su Señor y maestro, o sea, no es ningún pastor, no es uno de los apóstoles, no es un hombre, un héroe de la Biblia. Dice yo, dado que yo, su Señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, no te estoy diciendo que vayas por ahí pidiéndole a la gente que se quite los zapatos y los calcetines con una toalla y una vasija. Tenemos que entender lo que el Señor estaba diciendo. No solo debemos de entender que es Dios el que nos limpia. En el creo que es el versículo 15, no me acuerdo, en el capítulo 15, perdón, unos capítulos adelante, donde Jesús está hablando de la vid. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y nosotros y nuestros pecados están limpios por el lavamiento de la palabra. Quiere decir que Jesús, cuando hizo la palabra verdad, nos limpió a nosotros. Y somos limpios por su palabra y por su sangre. Usted no puede limpiar nada. Pero el Señor nos está pidiendo que nosotros seamos partícipes con Él. Si nos limpiamos nosotros, si nos quitamos de pecado, si nos quitamos de maldad, si nos concentramos, no te concentres en no hacer esto, no adulterar, no ver esto, no ver acá, no pensar, vas a estar pensando en todo lo que no debes de pensar. Ya la regaste. ¿En qué tienes que concentrarte? En dos cosas que tienen que ver con una, en el amor. Concéntrate en el amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y por ahí dale, camina amando a Dios. Ubícate.
Dice el Señor, fíjate bien, por eso es un reto. Dice que debemos de ser amorosos como el Señor Jesús, a pesar de que era Dios, a pesar que sabía que lo iban a traicionar, hizo esto. Y debemos de ser humildes, a pesar de ser Señor, a pesar de ser el Maestro. Él no tuvo problema en humillarse delante de Dios, porque no es para los discípulos, es para Dios todo lo que hacemos. Y dice el versículo 15, fíjate bien cómo dice: les di mi ejemplo. O sea, el Señor Jesús lo estaba haciendo para nosotros, no para lavarle los pies. Les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Que ustedes se ubiquen y ubiquen a los demás. Jesús mismo no se desubicó. Él era maestro, Él era Señor, Él era Dios, y se humilló para hacer una obra que iba a servir para darles un reto. Ustedes hagan eso. Si yo, que soy mucho más alto que ustedes, pude hacerlo, ustedes que están ahí casi a la par, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no vemos a alguien? Y dice el versículo 16, les voy a decir la verdad: los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. ¿Quién es el importante? Jesús. Él es Dios, y su mensaje debe de ser lo más importante para nosotros. Trabaja, vive, échale ganas, ten buenos grados en la escuela. Si estás estudiando, si estás trabajando, sé el mejor. Pero no te olvides que todo eso lo haces para tener vida y tener dinero y tener recursos para poder predicar a quien se deje, para poder compartir de la palabra de Dios. Somos sus mensajeros. Lo importante es el mensaje. Lo que lava no somos nosotros, lo que lava es la palabra que nosotros damos cuando es palabra de Dios y no nuestra. Lo que lava es la actitud con la que se lava, porque lo que lava es la sangre y la palabra de Dios hecha vida. Pero la actitud con la que se debe tener ese lavamiento es aquel amor que tuvo el Señor y aquella humildad que tuvo el Señor. Y al hacerlo nos retó para que nosotros no nos vayamos pensando que no me interesa, no tengo problema, ya soy salvo, ya no tengo nada que hacer. No, tienes que tener un interés como el de Dios por las personas que no conocen a Dios, con una conciencia limpia, no juzgando a nadie, como la de un niño. Por eso que dice que necesita ser como un niño cree. Le dices a un niño: mira un dinosaurio volando, y va para la ventana, porque prefiere creer que hay dinosaurios que vuelan a creer que hay un papá o una mamá que le miente. Así que no digas mentiras, no des mensajes raros. Ve y predica la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de los pies? Ahora que estamos hablando de que Jesús lavó los pies y que le dijo a Pedro: no tienes que lavarte todo, ya estás limpio por la palabra de Dios. Lo que pasa es que en el camino, así como alguien se baña, en el camino, si usaban sandalias, pues se va llenando de tierra, y lo que se necesitaba es lavarse los pies. Y la palabra de Dios dice: cuán hermosos sobre los montes son los pies de aquel que trae alegres nuevas, que trae buenas noticias, que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, y del que dice a Sión, del que dice al que puede ser pueblo de Dios: tu Dios reina. Jesús es el Señor. Jesús vino a relacionarte con Dios. Así que creamos al mensaje, transmitámoslo con humildad. Y termino con el versículo 17 que termina este pasaje, y te pido que te pongas de pie pensando en hacer el reto que Jesús te manda. Y dice: ahora que saben estas cosas. ¿Cuántos saben que Jesús hizo esto? ¿Verdad que sí pusimos atención? Pues ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos esa bendición. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos: ven, dile: ven, lávame los pies.
Ven, limpia de mis pecados, Señor, aunque ya me habías limpiado, Señor. Ya te había pedido perdón otras veces y desde que me convertí me perdonaste mis pecados. Ahora te pido, perdona mis pecados, los últimos que he hecho. Lávame mis pies y permite que lleve tu mensaje, Señor, con aquellos que no te conocen, con aquellos que todavía no están firmes delante de ti. Que podamos decidir amar, Señor, así como tú nos enseñaste, a pesar de lo que nos hagan, a pesar de lo que nos provoquen a no hacer, Señor. Quitar, Señor, y evitar todo el odio y la amargura y decidir, Señor, porque es una decisión, amarte a ti y amarlos a ellos, dándoles el mensaje de Cristo. Ayúdanos a olvidar nuestras opiniones y nuestros sentimientos y acercarnos a ti, Señor. Sabemos que tú nos tienes aquí porque alrededor hay hombres que necesitan el mensaje. Hay hombres pecadores, hay hombres que todavía no ves a través de la sangre de Cristo. Y es necesario, Señor, que tú los veas a través del sacrificio de Cristo. Es necesario, Señor, que tú nos provoques a nosotros un amor tan grande, Señor, que podamos ir por ellos para el rescate de sus almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, a no fallarte más,